Nombre. Amén. Amén. Mateo capítulo 6. La primera pregunta que abordaremos hoy es: explique el lugar secreto. Y si lo tiene usted, sé que preferís hablar al respecto. El lugar secreto debe ser algo íntimo entre ustedes y Dios. Pero quiero darles el ejemplo. Durante mucho tiempo en Patmos nosotros manejamos algo que se llama el cuarto de oración, que es un lugar que nosotros habituamos específicamente para orar. Tratamos de enseñar eso a la congregación y le pusimos el lugar secreto. Y allá como en el 2016 hicimos un gran movimiento que todos buscaran un lugar secreto en su casa. ¿Y de qué trata esto del lugar secreto? Bueno, lo único que ustedes tienen que hacer es dejar su celular afuera, dejar cualquier tipo de distracción afuera, decirle a su familia: no me molesten durante este periodo de tiempo, y sea en su cuarto, en su sala, en su cocina o en su jardín, dedicarlo y decorarlo, adecuarlo para que pueda intimar con Dios en ese lugar. Desde luego que no es filosofía De Patmos, ¿no? o que nosotros estemos inventando. Jesús lo explicó ahí. Aun cuando nos gustaría tener semejante mérito, lejos estamos de tanto. Es que está en la Biblia. Jesús lo explicó paso por paso y lo único que nosotros estamos haciendo es contextualizándolo. Y llamarle lugar secreto. Porque Él dice: entra a tu cuarto en lo secreto y cerrada la puerta. Porque Jesús da ese detalle de y cerrada la puerta. De tener intimidad. De quitar las distracciones. Fuera distractores. Y la pregunta entonces para todos nosotros es: ¿tenemos ese lugar secreto? Aquellos de ustedes que en vuestro hogar tienen espacio, cuando estudiamos ese capítulo, nosotros les animamos, bueno, dispongan un sitio específicamente para eso, que tanto los hijos como las visitas puedan recordar y preguntar, bueno, ¿y ahí qué es? Es el lugar de oración. Otro nombre que se le da es cuarto de guerra. Hay ¿Eso una película. es en honor a la película? Hay una película. ¿Vos la viste? Sí, es muy buena. Sí. Yo creí que iba a salir con cosas extrañas, pero muy buena, muy bíblica, muy doctrinal. Okay. En realidad, lo que se basa esa película es que una mujer debe de aprender a orar en el lugar secreto para aceptar la voluntad de Dios en su vida. Y mientras pasa en ese lugar secreto, Dios moldea su corazón para enfrentar las dificultades y ser moldeada y no destruida. Nos disculpamos por no estar recomendándola abiertamente. Pero solo yo la he visto. Yo no la vi, por eso. Pero si Atalo nos está sugiriendo verla, pues les animo. Cuarto de guerra. Y conociendo el temperamento de mi hijo, debe ser buena si dice que se apega, ¿eh? Así es que a aquellos que nos preguntan de vez en cuando, pues quizás es algo para ver. Bueno, no quizás, seguramente. La siguiente pregunta dice: la condicionante para ser perdonado. Y esta condicionante responde todas las preguntas que hicieron ayer y que nosotros no respondimos. ¿Cuál es la condicionante para recibir perdón de Dios? Perdonar. Nosotros perdonar. Anoche fue atípico. La participación de ustedes nos motivó mucho cuando leí cuántos de ustedes se involucraron, pero debo decir que como común denominador estaba el énfasis a que es difícil sentir amor por las personas que nos repugnan, y pusieron casos difíciles. Bueno, aten eso a esta pregunta: ¿cuál es la condicionante para nosotros recibir perdón de Dios? Nosotros perdonar. Así es que si no hay otra vía, y sin dejar de mencionar, válido es también que nos respondiéramos: ¿no será que nosotros hemos ofendido a Dios más de lo que aquellos que nos repugnan nos han ofendido a nosotros? Y si esa es la conclusión,
Si queremos misericordia, decía el capítulo de ayer, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La frase dice, al perdonar, no pensés en lo que tenés que olvidar, sino pensá en lo que ha sido perdonado. Pensá en lo que Dios te ha perdonado a vos, no en lo que vos tenés que perdonar. Y quizás, por último, porque pienso que después vamos a pasar a la otra. Por último de esta pregunta. Por el último comentario de esta pregunta, es que ayer hablaron mucho, incluso dijo alguien, ¿qué pasa si mataron a mi familiar? ¿Y cómo perdono a quien le quitó la vida y todo eso? Yo pienso de que el problema de no perdonar nos va a arrastrar a nosotros, no solo a no perdonar a esa persona, sino no perdonarnos a nosotros mismos más adelante. Porque es la condicionante. Y yo creo que Jesús la pone para eso. Para nosotros ser sanados más que para dar sanidad al otro. Para ser liberados de lo que nosotros mismos nos podemos hacer. Porque el mayor juzgador de una persona somos nosotros mismos. Si aprendemos a perdonar a otros, vamos a poder perdonarnos a nosotros mismos, que va a ser más liberador. Como anoche dije, no se afanen en querer hacer esto en vuestras propias fuerzas. No hay manera. Por eso es el recurso de pedir la ayuda en oración. El único que nos puede dar tan grande madurez es el Espíritu Santo. Hice una encuesta una vez en una reunión de jóvenes y les pregunté, ¿cuántos de ustedes sinceramente han orado, Señor, ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar a esta persona? Uno levantó la mano. Todos queremos perdonar, pero realmente muy pocos oramos por hacerlo. Y si no oramos, las cosas no van a suceder. ¿Y saben qué? Talo dijo que era para terminar y ya nos pasamos otro rato. Pero ¿y cómo no hacerlo? Porque temo que hay un montón de matrimonios que si no piden a Dios la ayuda para perdonar, no van a poder resolver sus conflictos. Y si no resolvemos nuestros conflictos, nuestros matrimonios son una antesala de infierno. Son una miseria. En lugar de disfrutar, es un sinsabor. Así es que, buen ejercicio esta noche. Pedir en oración, ayúdanos a perdonar. Y poner en esa lista las personas que creemos nos ofendieron y nosotros darles perdón. Bueno, ahora sí. La 7 dice, ¿por qué es absurdo? Espérame que ya nos pasamos el Padre Nuestro. Y alguien nos preguntó qué significa no nos metas en tentación. Así es que, porque obviamente Dios no nos puede tentar. Es más, ¿quién lo dice? ¿Santiago? Sí, Santiago lo dice. Dios no tienta. Ok, entonces, ¿qué significa no nos metas en tentación? La primera parte es que Jesús no está hablando de algo teológico, algo doctrinal, no está estableciendo una verdad, sino que está haciendo lo mismo que hizo cuando estaba orando antes de ir a la cruz. ¿Qué fue lo que él derrochó en su oración en el jardín de Getsemaní? Al decir, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Su naturaleza humana. Un hombre sufriendo. Es simplemente un hombre que sabe que va a enfrentar algo duro. Por supuesto, va a ser algo bueno, va a ser algo de bendición, pero va a doler. Entonces, al Jesús decir, líbranos de la tentación, no está diciendo... No nos metas en tentación. No nos metas en tentación, no está diciendo, no van a haber tentaciones en tu vida, sino está diciendo, por favor, no nos metas en pruebas. Esa es la palabra en griego. Pruebas que aunque nos van a producir buenos frutos como hombres carnales, nos va a doler. Entonces, como un niño
papá, no me lleves al dentista. Esa creo es la mejor, a mi gusto, manera de decirlo, la ilustración del dentista. Uno de los maestros que consulto hace énfasis a la diferencia de prueba y seducción cuando se refiere a tentar, y que puede usarse de las dos maneras, que cuando es de parte de Dios es una prueba y cuando es Satanás es una seducción. Entonces, que lo que nuestro Señor estaba diciendo es: no me pongas en desafíos o pruebas que no sé si las voy a poder superar. No me lleves al dentista porque aunque sea bueno, me duele y le tenga pánico. Y hay otra interpretación más, que esta reza, no nos metas en tentación, es como decir, no permitas que Satanás me meta en seducción. No que Dios nos ponga a prueba, sino que aleje y reprenda a Satanás para que éste no nos ponga seducciones. Y aún esa es muy buena, porque está diciendo: Dios, no me siento capaz de enfrentar la tentación. Y ahora, el caso típico de la Biblia es José. eso te iba a decir. Un hombre espiritual no anda buscando la tentación. Un hombre espiritual huye de la tentación. Es de tontos jugar con la tentación. Sí. Y bueno, esas son las maneras de interpretar no nos metas en tentación. La número 7, ¿por qué es absurdo hacernos tesoros en la tierra? Si todo el mundo está trabajando duro y ni siquiera conseguimos hacer tesoros, apenas conseguimos lo necesario para sobrevivir la mayor parte de nosotros. Entonces, ¿por qué dice que es absurdo? Imaginen, todo el mundo está ya en las calles de nuestro país corriendo grave riesgo porque la pandemia está todavía en boga, pero nos corremos el riesgo porque hay que hacernos tesoros. Digo en forma más nuestra, hay que ganarnos el pan de cada día y nos corremos el riesgo porque ni modo. Eso es absurdo al compararlo con el hecho de no hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tengamos en esta tierra, o de lo que nos abastecemos en la tierra, se va a podrir o nos lo van a robar. Dice literalmente: la polilla y el orín corrompen, ladrones minan y hurtan. ¿Se pudre o se lo roban? En una conferencia de pastores, no sé si vos recordás esto, un pastor dijo: ¿y acaso usted piensa que puede llevarse el carro con usted al cielo? ¿Acaso usted piensa que puede llevarse la casa que ha estado construyendo al cielo? Nada de eso se lo va a poder llevar. Les quiero contar, ahora que decís del carro, una ironía. Y sé que suena patética, pero ironía al fin. A mí se me está oxidando una puerta. Saben, durante años estuve orando y esforzándome por que el carro que ocupo fuera de 3 líneas. Para llevar a los abuelos. Y ahorrando dinero porque sé que era más caro, para poder llevar a los abuelos, a los misioneros que regularmente viven aquí. En ese entonces Alexa, tiempo atrás Lili. Que antes vivíamos un montón en la casa. 8. Y pues... misioneras y... la ironía es que hoy nadie. Así que ahí andan las 3 filas. Y yo digo, hoy quisiera un carro chiquito. Sí. La ironía, ¿no? Que me devuelvan el dinero y comprar uno que sea de 2 líneas. No, dije que es patético porque con nuestra fe puesta en el Señor, esto va a pasar pronto, Dios mediante. Pero es irónico porque nos esforzamos por conseguir cosas que no trascienden y que cualesquiera adversidades
nos pueden arrebatar, pero todo lo que hacemos por el Señor, eso no lo arrebata nadie. Y finalmente, la número, bueno, esa era la 9. No, esa era la 7. La 9. ¿Por qué no se puede servir a Dios y hacer dinero? El verso lo dice. Nosotros vamos a terminar amando a uno y odiando al otro. Entonces, ¿está mal llegar a tener dinero? No mientras no sea nuestro Dios. Pero si se convierte en la prioridad, entonces se ama más el dinero que lo que se ama a Dios. Les voy a dar un ejemplo. El día que falten a su ministerio por cerrar un negocio, Están amando al dinero más que al Señor. Es un montón, lamentablemente. Pero bien, ahora vamos a la guía número 6 del libro Madurez Espiritual. No hay pregunta, ¿verdad, Jenny? Dice la primera de las preguntas, ¿cuál es? la 3. ¿A qué se refiere con que Dios nunca desperdicia su disciplina? Que siempre viene con un propósito. Entonces, cualesquiera, interpretemos disciplina como adversidad. Toda adversidad que nos sobrevenga, los cristianos debemos entenderlo como disciplina, y Dios nunca la disciplina. ¿Recuerdan ustedes que cuando empezó la cuarentena les dije de que estábamos bajo disciplina? Y que el hecho de no poder predicar, el hecho de no poder hacer lo que antes hacíamos, era la disciplina del Señor que nos había sentado y nos había quitado el privilegio. Pero toda disciplina tiene como propósito cosechar. Si probablemente ese tiempo de cosecha se acerca, la pregunta es si nosotros ya aprendimos la disciplina, porque una de las preguntas dice, ¿hasta cuándo nos la van a quitar? Hasta que aprendimos. Hasta que aprendimos. Entonces la pregunta es si aprendimos. Debo decir de forma optimista, creo que algunos crecieron un poco. He visto y les felicito sobremanera a todos los que están predicando por internet. Y no son pocos. No sé si fue que el seminario los obligó, no sé si la necesidad los obligó, no sé si se motivaron, pero hombres y mujeres compartiendo la palabra. Qué bendición fue eso. Y quiera Dios que ahora que podremos ir pronto y hacerlo de forma presencial, el hábito se mantenga y hayan muchos compartiendo vuestra fe. Aparte de eso, hay una palabra acá que en el libro él usa, que es no desperdicia su disciplina. Y es que el escritor está haciendo énfasis de que hay muchas veces que nosotros creemos que todas estas cosas malas, más de alguna no tienen ninguna razón de ser. Por darte un ejemplo chistoso y yo sé que casi burdo, me dejó el bus en la mañana. Para mí es una desgracia porque me va a hacer llegar tarde al trabajo. Esto lo que nos está enseñando es que Dios no va a desperdiciar ese momento de tribulación para enseñarnos algo. ¿Y qué puede estar enseñando? Hubo un tiempo que, quién sabe, muchas cosas. Pero usando otra que se levante temprano. Una de las cosas que yo aprendí una vez que me dejó el bus cuando iba a la universidad, porque cuando iba a otra universidad me iba en bus, me quedó tiempo para leer el libro del club de lectura de ese tiempo. Cuando me dejó, entonces pasé un buen momento con Dios. Me recordé de eso. Yo no sé si es buena idea recomendarles eso en este momento, pero desde que nos mudamos a estar aquí en San Martín, eso no es ni un año, ¿verdad? Por eso ya no ando en bus. Cuando nos trasladábamos de aquí para la iglesia, es 1 hora 15 minutos o 1 hora y media en la mañana. Yo le pedí a Jenny manejar y yo leía lo que me tocaba leer en ese día y todavía me sobraba tiempo.
Así que si ustedes van en el bus, buen tiempo para leer. Se supone que, mira, yo creí... Aunque es mejor en el lugar secreto. Y claro. sí, sí. Bien, la pregunta... Pero si tienen ese tiempo libre, Aprovecharlo. inviértanlo en una lectura espiritual. Dice las 7... ¿Qué es una torta no volteada? Tortas no volteadas. Para que sea más fácil entenderlo, tortilla no volteada. ¿Qué pasa con una tortilla no volteada? Está cruda de un lado y casi quemada del otro lado. ¿Qué sabor tiene una tortilla no volteada? Repugnante. Algunas veces he probado una yo. Deducirán que esa es una queja subliminal acá, ¿no? Así es que, ¿quién de ustedes hace las tortillas? ¿Qué está queriendo decir? Hay áreas en nuestra vida que el fuego de la prueba no ha llegado aún. Y necesita, porque aquellos que se sienten orgullosos de haber crecido en algo, pero no han tenido el fuego para madurar en otra área, son como una torta no volteada. Pongamos un ejemplo práctico. El fuego de la pandemia les hizo madurar en su disciplina de lectura diaria. Pero ahora que están regresando un poco más a la normalidad, van a tener que enfrentarse a ser espirituales, no en su casa, sino que con sus compañeros de trabajo. No vayas lejos. Seríamos una torta no volteada si estamos leyendo mucha Biblia y libros afines y todos los días peleando con nuestra pareja. ¿Qué lógica tiene eso? Es como aquella persona que escribe, pero está creciendo, mire, ahora es parte del club de lectura y se conecta todos los días. Pero lleva 2 semanas de no hablar con su esposa. O lo que es peor, pasa diciendo groserías de su esposo o de su esposa, del primo, del sobrino o de quien sea. Es una torta no volteada. Así es que eso es lo que está enseñando el libro. Y finalmente, la 9, o no es la última esa, no, la 10 es. La etimología de la palabra Trillar. trillar. Mira, yo no estoy muy familiarizado con el trigo. No me di cuenta hasta hoy. De tantas veces que estudié la parábola del trigo y la cizaña, no me di cuenta cuán poco familiarizado estoy. Entonces, cuando leí la explicación que él hace sobre el trillar, me pareció extraño cómo funciona. Entonces, gracias a Dios, había 2 peruanos aquí que en el Instituto Bíblico que ellos estuvieron en Cajamarca tienen un cultivo de trigo, ¿verdad? Y les enseñan a ellos, ¿verdad? Bueno, ellos sabían. Y me explicaron de que, y perdón si hay más personas en El Salvador que sí lo saben, pero yo no sabía. Y me explicaron que tiran el trigo y empiezan a pegarle duro. Entonces mi primera pregunta fue, ¿para qué sirve? O sea, y me dijeron, es que así se saca de la cáscara el fruto, porque al principio solo se va. Entonces mi siguiente pregunta fue, o sea que el fruto es más duro que la cáscara, pensando en el maní. La cáscara del maní es más suave que el fruto. Me explicaron que en realidad el trigo es bien duro, como el arroz o como un frijol. Entonces, yo, si me das permiso de sembrar trigo, quiero sembrar trigo. Dale. Es que, escuchen que se está comprometiendo. Cuando abran las puertas y puedan volver acá, vamos a encontrar el cultivo de trigo, que tal lo acaba de prometer. Es que en serio, sé muy poco sobre trigo. Yo aprendí sobre el trigo y no te culpo, yo nunca te enseñé porque tampoco lo supe. Yo descubrí el trigo hasta hace unos 4 o 5 años en una montaña en Chalate. Por cierto, fuimos con mis papás y el tío Carmelo. Hasta entonces conocí una espiga de trigo. Y diría, wow, cuánta enseñanza hay en ese trigo.
pero lamentablemente los citadinos, de lo único que sabemos es de celular, lamentablemente, habiendo tantas enseñanzas. Pero en fin, ¿qué significa trillar? A veces sentimos que la vida nos agarra así como que si estuvieran trillando al trigo. Que con un bastón nos empiezan a pegar, o andan unos caballos pateándonos, o una máquina trilladora, trituradora, pero está sacando el fruto. Cuando somos hijos de Dios, la Biblia dice que las cosas, todas las cosas, nos ayudan a bien. Así que si están esos caballos pisoteándonos y nosotros amamos a Dios, es porque Él está sacando el fruto. O, dicho en otras palabras, Él está cocinando la parte que no fue volteada para que esa tortilla tenga el sabor que requiere y que sea de bendición para otros. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Pasen un feliz fin de semana. Nos dieron permiso de salir a buscar la pandemia si no tenemos cuidado. Sigamos siendo prudentes, paso a paso, mucho cuidado, a hacer eco de lo que las autoridades médicas nos dicen, y desde luego nos conectamos mañana en Icon y el domingo a las 9 en el culto virtual. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasen buenas noches y feliz fin de semana.